Hola, muy buenas tardes para todos y para todas quienes nos acompañan esta tarde. Muchas gracias a ti por esta introducción, a quienes están esta tarde en el teatro, pero además a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, de los diferentes socios de esta Feria Internacional de Café, Cacao y Muestra Agroturística del Huila 2021. A quienes a través, además de nuestras redes sociales de la organización ítalo-latinoamericana, nos están acompañando porque es esta organización un socio fundamental también para el desarrollo de este evento y de esta agenda académica que se ha programado para todos ustedes esta tarde. Pues yo, Claudia Ardila, les quiero agradecer y darle la bienvenida a este que es un espacio en el que pretendemos aclarar dudas, además de explicar algunos conceptos, de generar nuevos interrogantes también. Y en últimas es un encuentro para dialogar, que es lo que finalmente queremos frente a un tema que, hay que decirlo, se ha vuelto de alguna forma moda, y si no moda, que ya está en la cabeza de muchos de los productores de café en nuestro país y particularmente en esta región de Colombia, en el Huila, el tema de la fermentación de café. Para esto, durante un poco más de 1 hora y 15 minutos aproximadamente, vamos a estar haciendo unos planteamientos que son o mitos o preguntas o inclusive algunas afirmaciones que escuchamos frecuentemente en las calles y en el campo con respecto al tema de la fermentación de café. Y con nuestros expertos esta tarde, pues la idea es ir abordando esos conceptos desde el punto de vista práctico, por supuesto, porque la práctica es fundamental, y también desde el punto de vista científico, porque también tiene mucho de ciencia el tema de la fermentación de café. Al final, pues vamos a ver si hay inquietudes, preguntas a través de nuestras plataformas digitales o también aquí en nuestro auditorio, con el propósito de que si les quedan algunas preguntas, pues podamos resolverlas. Bueno, ya nos han presentado a Nancy Córdoba, la experta, de quien pues básicamente quiero agregar que en los últimos 5 años Nancy ha investigado diferentes técnicas de extracción, concentración y estabilización de bebidas de café, como el de café frío, y los productos de café listos para consumir. Con experiencia en diferentes partes de la cadena del café, desde el sector educativo, industrial y de campo, se ha enfocado, Nancy, en vincular la ciencia sensorial y la tecnología de los alimentos para también incorporar procesos innovadores, esto con el fin de producir diversas bebidas de café enfocadas en generar nuevas experiencias de consumo. Y esta será una parte muy importante a lo largo de este proceso de esta tarde. Nancy, bienvenida, muy buenas tardes y muchas gracias por hacer parte de esta invitación. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Hernando y las personas que están a invitación y que invitación realmente Estamos solucionando un poco esta conexión con Nancy. Hoy en día este tema de la virtualidad y la tecnología no termina de inventarse y no acaba de sorprendernos. Mientras tanto, también voy a saludar entonces a Hernando Tapasco, de quien, además de ya todo lo que hemos escuchado de parte de nuestra maestra de ceremonias, lo que puedo agregar es que haber nacido en una familia cafetera, conocer de primera mano las dificultades y las fortalezas del café y ser uno de los expertos instructores de procesamiento certificados por el Coffee Quality Institute, pues le ha dado o le ha permitido más bien acercarse a la ciencia desde una perspectiva mucho más práctica. Y por esto es que esta tarde, don Hernando, está usted aquí. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a la Feria Internacional de Café, Cacao
y agroturismo. Un cordial saludo también para las personas que nos acompañan en el recinto y para también los espectadores que nos están acompañando en vía virtual. Muchas gracias nuevamente. A usted, don Hernando. Entonces, no sé si ya tenemos a Nancy adecuada. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola. 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 Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, volvemos a esta tarde de conversatorio sobre la desmitificación de la fermentación del café. Gracias por comprender que en este tema de la tecnología cualquier cosa puede pasar y gracias a quienes están en el auditorio por su paciencia. Estábamos, además de saludando a nuestros expertos, a Nancy Córdoba y a Hernando Tapasco, diciendo que vamos a entrar en materia con este tema de la desmitificación de la fermentación de café. La idea es poder conversar en torno a mitos, a afirmaciones, a postulados y también a preguntas que frecuentemente escuchamos o leemos entre aquellos que integran la cadena del café en todo el mundo. Y vamos a empezar por este primer postulado que tenemos en nuestra presentación, que tendremos en pantalla en un minuto. Hola. ¿Podemos avanzar? Aquí está este primer postulado. Uno que resulta muy necesario para esta tarde porque lo que queremos es hacer un proceso de desmitificación y para poder desmitificar sin duda voy a empezar con el punto de vista práctico y científico, pero también bioquímico. Así que Nancy, quiero escuchar su respuesta frente a cómo se define la fermentación de café. Hola, ¿me escuchan? Ok, bueno, primero presentar disculpas, la tecnología no es perfecta y pues antes de todo agradecerles la invitación y la paciencia. Bueno, ¿cómo se define la fermentación? Claudia, es una pregunta desde el campo científico, digamos que existen diferentes definiciones también, igual que existen a nivel práctico, pero si nos vamos a lo más simple, podemos decir que la fermentación es un proceso metabólico que utiliza principalmente azúcar, ya sea en ausencia o en presencia de oxígeno. Si es en ausencia de oxígeno, pues será anaeróbica o presencia será aeróbica. Entonces, digamos, existen diferentes definiciones, desde si hablamos en el contexto de fisiología y bioquímica estrictamente hablando, pues los procesos de fermentación son rutas metabólicas. Entonces, yo sé que muchos de ustedes dirán, bueno, pero se produce por lo general en una fermentación alcohol, ¿cierto? Y CO2. Pues si nos vamos a la definición, puedo decir que en el sentido bioquímico estricto, pues
se pueden producir diferentes compuestos. En el café es un ejemplo donde tenemos fermentaciones alcohólicas dadas por levaduras, pero también tenemos bacterias acidolácticas que también fermentan y que no necesariamente su resultado, su producto es alcohol. Entonces, hay unas que producen solo ácido láctico y hay otras que producen ácido láctico, alcohol y CO2. Entonces, digamos que desde el punto de vista biológico, la fermentación es una manera de extraer energía de moléculas y como tenemos microorganismos, lo que hacen esos microorganismos es buscar energía y para eso toman las diferentes moléculas, principalmente pues las de azúcar. Que se tiene por parte y si esa es la mirada científica que se tiene por parte de Nancy Córdoba, yo quisiera saber usted, Hernando, si comparte esa definición que se da de qué es la fermentación. ¿Qué le agregaría usted desde el punto de vista práctico y experiencial a esta definición de la fermentación? Sí, es cierto, coincido con Nancy de que desde el punto de vista, digamos, bioquímico o de bioprocesos, tiene mucho que ver con los azúcares, con el tipo de degradación anaerobia, que es un proceso metabólico, pero también depende mucho de los contextos. Cuando estamos trabajando con caficultores, en temas de producción hablamos de las operaciones unitarias. Es todo cambio físico o químico que conlleva también a un cambio físico o químico en el café. Y en ese caso los productores entienden que el paso de operación unitaria es cuando despulpamos, cuando desprendemos ese exocarpio, ese mesocarpio, o sea, la cáscara y el mucílago, y nos ponemos a fermentar el café dentro de un tanque de fermentación. Eso es lo que llamamos fermentación desde el punto de vista práctico. Sin embargo, también podríamos decir que tomar la fruta después de un proceso de flotación y llevarlo a un recipiente en una condición anaerobia, también podría ser llamado un proceso de fermentación en la fruta fresca. Y entonces, en ese orden de ideas, la fermentación está no solamente en el proceso químico, sino obviamente allá en el día a día del caficultor. Es un poco la manera en la que podemos condensar estas dos definiciones. Y son definiciones además que nos dan pie a un segundo supuesto de la comunidad caficultora. Quisiera que proyectemos este segundo supuesto que nos está presentando desde la comunidad y es este enunciado. La fermentación es la responsable de la calidad del café. Esto lo oímos muchísimo y es algo que resulta frecuente y por eso lo hemos traído esta tarde acá. Escuchar que la fermentación es la responsable de la calidad del café. Hernando, quisiera empezar con usted. Quiero saber si en su experiencia, recorriendo el mundo además, haciendo estos procesos, esta es una conclusión verdadera. En primer lugar, hay que aclarar el concepto calidad, ¿cierto? Como esas características extrínsecas o intrínsecas de un producto. Si hablamos de las características propias del producto, podemos decir que la calidad depende inicialmente de la genética, de las condiciones climáticas de la finca y de la variedad. Dicho en otras palabras, algunos podrían llamar el terroir, que es como esa interacción entre la genética, que es la planta, y las condiciones ambientales. Ahí está la mayor fuente de precursores de aroma y sabor. Entonces, podríamos decir que la fermentación en un paso final podría ayudar a modular la expresión de ese perfil de taza, pero la mayor cantidad de compuestos que hacen la calidad ya los trae el grano. Es decir, no es el único responsable de la fermentación de una calidad. De hecho, hay cafés que no se fermentan y tienen calidad. Okay. Nancy, complementemos un poquito en ese orden de ideas, porque si la afirmación es que la calidad dependiera de la fermentación, eso podría significar también que los cafés que no se fermentan no son de buena calidad. ¿Cuál es la posición
suya desde el punto de vista científico frente a este postulado. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Hernando y sobre todo para hablar de calidad tenemos que saber qué incluye la calidad, como lo decía Hernando, ¿no? Entonces, está compuesta la calidad por factores objetivos en cualquier alimento relacionado con propiedades físico-químicas, sensoriales y nutricionales. Y una parte que le llamamos subjetiva relacionada con la percepción de los consumidores. Entonces, realmente una de las características en café que determina su calidad y su aceptación de consumo es el sabor, sin duda, pero este sabor viene dado por los precursores, esas moléculas que ya se encuentran en el grano y por lo tanto, digamos, si agregamos una fermentación o no agregamos, sin duda vamos a potencializar y a dar pie para que hayan otros precursores, pero no necesariamente un café que no se fermenta no es de calidad porque los precursores también están ahí y además tenemos que aludir a la segunda parte de la calidad que pueden ser viables para algunos clientes. Es decir, si yo no fermento, pero a mi cliente le gusta y está dispuesto a pagar por eso, pues un café no fermentado sigue siendo de calidad. Entonces, es importante que cuando hablemos de calidad tengamos en cuenta que la calidad tiene esas dos aristas y esos dos aspectos. Yo quisiera aquí como hacer un complemento y es el hecho de que para muchos del mundo del café, la calidad depende del puntaje que a uno le den la taza, el café. O para muchos otros en el mundo del café, la calidad depende es de lo que vale el café. O sea, que es muy, muy caro, entonces tiene mucha calidad. Y yo quisiera un poquito que aclaremos esto con las personas y que ahondemos más en el tema calidad versus fermentación claramente, porque esta tarde estamos hablando de fermentación, pero principalmente de calidad. Ahondemos un poquito más, Hernando, Nancy, en este orden, de dejarle clarísimo a las personas qué debe entenderse en el concepto de calidad de café. Bueno, ahí también estamos hablando un poco del tema comercial, de comercialización. Yo siempre divido la calidad en 4 aspectos. La calidad física, que son aquellas características que podemos ver a simple vista. La calidad sensorial, que bien lo mencionaba la doctora Nancy. Está una calidad química, porque hoy en día es muy, muy importante conocer el nivel de trazas químicas que un producto tiene. Y también una calidad bioquímica en el sentido de algunas trazas o metabolitos o sustancias que podía dejar, por ejemplo, un microorganismo. Al fin de cuentas, hay que entender qué es lo que le llama calidad al cliente para poder hablar el mismo idioma. Hay gente que puede irse por el camino del puntaje, otros por me gusta o no me gusta. De hecho, hay una tendencia fuerte de algunos consumidores a no definir el café por el puntaje, sino por alguna nota de sabor en particular. Nancy, algo para complementar con respecto a la calidad. Sí, hablando de calidad, yo quisiera conectar un poco con lo científico, hablando de los precursores de sabor y la calidad. Uno de los precursores de sabor importantes, se dice que están en el café verde, es la sacarosa y hay estudios donde cafés desmucilaginados sin fermentación y cafés fermentados tienen la misma cantidad de sacarosa. Entonces, claro, sin duda los cafés fermentados llegan a tener otros compuestos volátiles que, como decía Hernando, van a afectar cierta nota específica, pero también, digamos, los desmucilaginados o los no fermentados tienen ese precursor que es la sacarosa y que va a ayudar a desarrollar otros aspectos de compuestos volátiles muy relacionados con el sabor que se percibe a nivel sensorial. Entonces, quisiera como contarles eso porque acabé de ver un estudio científico súper interesante sobre este tema. Muchas gracias, Nancy. Esto tal vez es un mensaje importantísimo que queremos dejar esta tarde para quienes nos acompañan aquí en el auditorio en la ciudad de Neiva, pero quienes virtualmente también están acompañándonos. Y es el hecho de
por lo menos procurar identificar qué es lo que para cada uno de nosotros significa la palabra calidad en el café y esto comparado, esto versus las expresiones o más bien las afirmaciones que desde el punto de vista científico y experiencial hay con respecto al mundo del café y a la calidad del mismo. Vamos con otro que es otro enunciado que yo creería que esto es más un mito y quisiera que proyectemos este siguiente enunciado que indica que la fermentación de café es la única forma de innovación en el café. Como decíamos al inicio de esta charla, se ha vuelto casi que moda el tema de la fermentación y en ese orden de ideas se ha vuelto una moda pensando que es la forma de innovar en el café. Y quisiera entonces sobre este mito, Nancy y yo ahondaría en algo y es para innovar en el café es necesario, por ejemplo, agregar sustancias en el proceso de la fermentación, durante el proceso de la fermentación. Hablemos un poquito de innovación. Ok, Claudia, bueno, hablar de innovación y solo limitarse a agregar sustancias, lo cual puede ser viable o solo la fermentación, yo creo que es muy limitado. Desde mi punto de vista, pues la innovación representa para una organización o para un individuo generar alternativas o una alternativa para resolver un problema o mejorar las condiciones actuales. Entonces, la innovación es como esa capacidad de evolucionar, pero también de adaptarse, de mejorar, lo cual es indispensable en café. Bueno, yo soy ingeniera de profesión y una cosa que nos enseñan es a utilizar o a diferenciar qué es una invención a una innovación. Claro, una invención es algo pues así súper novedoso que funciona en laboratorio o en contextos específicos y que es replicable, pero se convierte en innovación solo cuando se puede replicar de manera confiable a una escala significativa y a un costo práctico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Claro, agregar sustancias sí, está bien, pero también quiero retomar las palabras de Hernando y aquí es importante tener en cuenta también esa parte comercial, pero a la vez también que nos ayude a solucionar un problema. Digamos, si hablamos en el contexto de de la caficultura como tal, pues si yo como pequeño caficultor no tengo el acceso a un super sistema o agregar cosas adicionales al café, no quiere decir que no pueda innovar. Todavía desconocemos muchísimas de las transformaciones que suceden en la fermentación, incluso en el secado a nivel químico y de sabor. Y yo creo que una innovación desde que me desde que me solucione un problema a un costo práctico, pues funciona, ¿no? Entonces, digamos, yo a un pequeño productor no le puedo exigir que compre un reactor desde mi punto personal si todavía desconoce qué es lo que sucede dentro de su proceso. ¿Sí? Entonces, yo creo que desde la ingeniería siempre la formación está, primero conozca a nivel de laboratorio, escala banco, qué es lo que sucede y luego puede ir evolucionando. Lo mismo sucede y un ejemplo de esto que se me viene a la mente es Tesla, que desarrolló muchas cosas y tal vez él no fue tan famoso y es precisamente porque tenía muy buenas invenciones, pero todavía no entendía qué es lo que quería la gente. Cuando llega a las personas a ver sus invenciones y las ponen en práctica, ven este mercado, entonces se convierten en innovaciones. Entonces, yo creo que se necesita educación sobre las habilidades técnicas requeridas para proporcionar conexión entre estas innovaciones o lo que estamos haciendo en campo y lo que se está dispuesto a pagar, porque el riesgo de innovar no solo puede correr a nivel de finca, ya que puede ser un riesgo que ponga, digamos, en juego los ingresos de los productores, ¿no?
Aquí me acuerdo de cuando estábamos conversando previamente al escenario de esta tarde, que usted decía algo que a mí me llamó mucho la atención y quisiera como que complementemos un poco el tema de la innovación desde ese punto de vista, y es que muchas veces creemos que innovar es llegar a la luna. ¿Cierto? Que creemos muchas veces que yo estoy innovando solo si consigo hacer parte de la NASA y llegar a la Luna. Y me parece importante explicarle a quienes nos están viendo y escuchando esta tarde que no necesariamente es llegar a la Luna y poder innovar. Sí, totalmente, ¿no? O sea, cuando hablaba de innovación, yo dije, es la capacidad de adaptarse. A veces hacemos adaptaciones a los procesos que como no los consideramos o no consideramos algo que hay en las invenciones que es el efecto wow, o sea, como, sí, esto, mm, pues no sé, va a conquistar el mundo, entonces decimos no es innovación. Y yo creo que incluso un proceso bien monitoreado y controlado es una innovación porque vas a tener un café con un sabor replicable. No he agregado nada, pero yo hasta ahora pues me queda difícil todavía entender que en una misma finca haya un mismo, digamos, no un mismo sabor, pero sí un mismo perfil. ¿Por qué? Porque todavía desconocemos muchas cosas y porque todavía nos falta implementar muchas otras. Entonces, no, para innovar no se necesita sino, digamos, ver ese problema, mejorar las condiciones actuales y que alguien esté, eh, digamos, dispuesto a pagar por eso y que eso sea a un costo práctico. Entonces, para mí no se necesita ir a la luna y volver o, no sé, inventarse algo nuevo en la fermentación para innovar. Y esto me trae aquí al auditorio, Hernando, porque usted en ese orden de ideas de la innovación lo ha experimentado casi todo en temas de fermentación. Y yo quisiera que complementemos esta temática de la innovación versus la fermentación, además, porque hay otro mito que no lo registramos aquí en nuestra presentación, pero que es palpable, y es que se cree que para poder fermentar / innovar es necesario comprar aparatos costosísimos, si no, no estamos innovando ni fermentando adecuadamente. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, para dar respuesta a esa pregunta, primero es importante aclarar, yo suelo clasificar los productores en fermentación en 3 niveles, nivel 1, 2, 3. En un nivel 1, el principal reto con los productores es tratar de cambiar su método de interrumpir la fermentación con la prueba del palo, con el cascajeo, con el prelavado en agua. Y una gran innovación puede ser el Fermaestro, que es invención de Cenicafé. Es totalmente adecuado. En un nivel 2, ya tenemos que, una gran innovación es implementar registros de monitoreo. Yo no puedo controlar lo que no conozco, entonces en un nivel 2 es muy importante hacer ensayos a pequeña escala con los recursos con que cuenta el caficultor y sobre todo con registros. Y ya cuando se han superado esos niveles, un nivel 3, ya es importante que el productor comprenda qué es la fermentación desde el punto de vista bioquímico, qué se puede hacer. Y hay fermentadores, hoy en día el mercado ya tiene bioreactores. Entonces el tema, yo creo que todo es innovación, todo se basa en qué nivel está el productor, y a veces, en mi experiencia, he notado que con cosas muy básicas y con registros muy básicos se lleva a cafés realmente consistentes y en algunos casos hasta cafés exóticos. Voy a expresar algo que he oído, y es, hombre, compre un bioreactor y eso ya es magia. Comprando el bioreactor ya usted tiene un café de 89 puntos. Esto hace parte, digamos, de ese mito de necesito aparatos costosísimos para innovar y para fermentar, y no necesariamente. No necesariamente. Yo creo que un caficultor, si tiene los 2 niveles ya resueltos y si la inversión en términos de relación beneficio-costo se paga y el mercado reconoce esas tasas como exóticas, podría hacer la inversión. De lo contrario, de pronto hay riesgo de jugar con el dinero del caficultor, y en esta época de sostenibilidad es muy importante ver los pros y los contras. Así que nada solito es magia, ¿no? Eso es importantísimo. Ningún aparato solito es mágico, sobre todo en este tema de la fermentación.
Bueno, como además de desmitificar, esta tarde también pretendemos aclarar conceptos. Queremos que quienes nos están viendo y que están aquí en el auditorio se vayan para sus casas con unos conceptos muy claros. Quiero continuar con esta pregunta frecuente. Nuevamente proyectamos esta que es una pregunta frecuente y es: ¿cuáles son las diferencias entre la fermentación espontánea, la fermentación monitoreada y la fermentación controlada? Y lo traemos porque sí hay diferencias. A veces pensamos que eso es lo mismo. Entonces yo quisiera, Hernando, que empecemos con usted para explicar cuáles son esas diferencias, cuál es el concepto en el que usted, o con el que usted explicaría cada una de estas tipologías de fermentación, la espontánea, la monitoreada y la controlada. Bien, la fermentación espontánea es toda fermentación que realizamos en las fincas y es espontánea porque no tenemos control sobre los microorganismos que llegan. Los microorganismos llegan por la fruta, por el aire, por el agua, por las manos de los recolectores. En el mismo tanque de fermentación puede haber una cepa especial de microorganismos. Entonces es espontánea precisamente porque no conocemos con claridad los microorganismos que hay existentes, podemos tener control frente a la fruta, frente al tratamiento de esa materia prima, y en ese orden de ideas es espontánea. Luego es monitoreada cuando parto de un registro, identifico ciertas variables que empiezo a monitorear. Entonces, temperatura, grados Brix, humedad relativa, ese tipo de cosas. Y es controlada cuando ya puedo interferir en una de esas variables y puedo tener control sobre esa variable. No es lo mismo, por ejemplo, medir el pH a controlar el pH. Y claro, en una fermentación controlada, quizás a ella se requiere un poco más de tecnología y conocimiento. Y en ese orden de ideas, Nancy, ¿cómo podemos complementar desde la ciencia estos tres conceptos que a veces creemos que son lo mismo? Ya nos ha aclarado Hernando que no son lo mismo. Desde la ciencia, ¿cuáles son esas diferencias que podemos explicarles a quienes nos están siguiendo hasta ahora? Ok, Claudia, yo creo que Hernando abordó de manera muy sucinta como todo y muy claro, ¿sí? La fermentación espontánea simplemente, digamos, se realiza por microbiota o por autóctonas, ¿sí? Como lo que mencionó Hernando, o también se llama o epífita, que vienen de las hojas, de los granos, etcétera. Entonces vamos a encontrar levaduras, enterobacterias, bacterias de ácido láctico, etcétera. De monitoreo y control dentro de la ciencia, dentro de la ingeniería o dentro de los procesos, el control se considera las actividades más importantes dentro de las industrias modernas, ya que nos monitorear y controlar las variables asociados a sus procesos y con esto ver qué productos vamos a generar de los mismos. Entonces, cuando nosotros hablamos de café, es muy común, y lo digo porque pues no solamente estoy en laboratorio, sino que también voy a campo, es muy común decir yo estoy controlando la fermentación. Entonces, claro, en el control medimos las variables, ¿sí? Pero el control nos permite manipular el proceso. Un ejemplo de esto es que si mido la temperatura, yo sé que está en 35, y además tengo un sistema de enfriamiento o calefacción que me permite tener la temperatura en el rango que quiero. Digamos que mis microorganismos trabajan muy bien a 32 grados y resulta que mi sistema de control dice se subió a 38. Entonces yo tengo inmediatamente un tanque de enfriamiento, lo que sea que tenga, y me baja la temperatura a ese que se llama set point, o a ese punto que yo estoy controlando. Entonces, si tengo algo que me permite modificar, es control. Cuando solo mido, es monitoreo, porque puede ver el pH, los Brix, la temperatura, pero si no puedo hacer nada al respecto, yo solo monitoreo. Nancy, y usted acaba de decir una palabra que es una palabra, digamos, que a mí me resulta muy interesante porque
pareciera una palabra mágica dentro del proceso de, ahora que estamos hablando de monitoreo y control. Y digamos que acá yo quiero abrir un pequeño debate porque sí, así es, se abre el debate con los caficultores que creen en que los grados BRICS son necesarios, es necesario medirlos para poder cumplir con un proceso de café de alta calidad. Nuevamente volvemos a la magia de algo solito. Nada solito funciona y nada solito sirve. Esto es todo un proceso. Y quiero que usted, Nancy, que ha estudiado mucho este tema y que lo puso sobre la mesa, me diga si es así, si es necesario medir los grados BRICS para poder tener un café de alta calidad. Bueno, los BRICS me han generado como un poco de contradicción en mi vida a lo largo de los últimos 5 años, pero bueno, resulta que es algo como filosófico los BRICS, ¿no? Pues yo soy ingeniera, entonces como que lo filosófico se me dificulta, pero hablando de los grados BRICS, tenemos que ver los grados BRICS como un índice, un indicativo, ¿sí? Entonces, uno puede medir las variables directamente o pueden medir lo que se llaman proxies o medidas aproximadas que nos hagan entender qué está pasando en un sistema. Entonces, si yo voy a la definición de BRICS, esto es un poco difícil de entender porque digo que los BRICS es una calibración del índice de refracción. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué es el índice de refracción? Entonces, el índice de refracción define la cantidad, la velocidad de luz que pasa por un lugar, ¿cierto? Entonces, si tenemos, vamos a la parte práctica del refractómetro que usualmente yo veo en finca. Entonces, si tengo un refractómetro, entonces el índice de refracción es esa luz que va a pasar a través de la gota que yo puse, que proviene del grano de café. Pero ¿por qué no me da una idea clara de lo que sucede en el proceso? Resulta que los BRICS se calibraron o se calibran teniendo en cuenta una solución de sacarosa. Y yo en el café o en una fermentación no solo tengo sacarosa. Entonces, si vamos a la parte práctica, si yo le digo en la industria, yo tengo una solución de 20 grados BRICS, estoy diciendo que tengo 20 gramos de sacarosa en 80 gramos de agua. Entonces uno dice, no, pero eso es supremamente complejo. Entonces, ¿qué pasa en el café? Resulta que yo no solo tengo sacarosa, entonces todas esas sustancias que están disueltas en el mucílago, que están disueltas en la fermentación, todas no son solo azúcares y me van a afectar la cantidad y cómo la luz pasa a través de mi refractómetro. Y yo no puedo decir que el BRICS sea un indicador de la cantidad de sustancias que tenga. Entonces, vemos que es una aproximación. No puedo decir que los BRICS sean necesarios para sacar un café de alta calidad cuando es algo aproximado que no me está dando idea de toda la complejidad que hay en el sistema, ¿no? Entonces, es un dispositivo por lo general que se lleva a campo, que me permite medir directamente, ¿cierto? Pero que debemos tener mucho cuidado en relacionarlo directamente con otras variables, porque pues no sé si lo saben, pero el pequeño volumen, yo creo que lo saben, que se usa, si yo tomo un grano de café, 2 granos, hasta 100 granos de café, pues no me va a dar idea de lo que va a pasar en el sistema. Entonces, el pequeño volumen de muestra que necesita un refractómetro, que es una gota, pues aumenta todos los riesgos de muestreo, además de que no es una medida directa. Las superficies de los refractómetros, cuando ya he visitado fincas, están rayadas, entonces ya disminuye la precisión. Cuando mido, hay burbujas y si hay burbujas no pasa bien la luz. Y a medida que sigo la fermentación, las soluciones se vuelven turbias. Entonces, es un poco complejo, yo sé de explicar, es algo filosófica. Y pues si yo lo he hecho en laboratorio para que un refractómetro tuviese la confiabilidad, lo que yo hice es tomar un refractómetro y
en otro hice la calibración del equipo usando diferentes soluciones de sacarosa y luego saqué una fórmula para ver que fuera confiable en decirme los sólidos que tenía una bebida. Entonces, resulta que si yo digo, mi bebida tiene 28 grados Brix, no necesariamente me está diciendo algo. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado, incluso en muchas fermentaciones, el refractómetro de luz blanca, que normalmente se usa, pues no es común usarlo, o sea, a nivel industrial no es muy común usarlo, o se hace siempre teniendo curvas de calibración muy sofisticadas. Entonces, es una buena herramienta, pero como buena herramienta debemos tener también el sentido común, ¿cierto? Para ver qué es lo que nos está dando el refractómetro. Hola, gracias Nancy, porque como decíamos, de alguna forma abre una ventana frente a un tema que además, Hernando, en las fincas pareciera que tener el refractómetro es tener un artículo de lujo que me va a garantizar poder medir que mi café es especial, y hablamos de los grados Brix como si eso solito hiciera el café especial, y ya hemos escuchado a Nancy que no es tanto así. ¿Cuál es su concepto sobre este tema de la medición de los Brix? Yo creo que desde el punto de vista práctico en las fincas lo que se necesita tener es una escala de maduración y ojalá una escala de maduración que me defina cuál es el rango de fruta que debo usar dependiendo si es un natural, si es un honey, si es un microlote lavado, si es un café regional, si es un café estándar. Eso es un poco más práctico y útil para el caficultor que tener un refractor y medir una lectura de grados Brix. Hay dos variables que influyen en la lectura de grados Brix en la fruta. La primera, la lluvia. Si ha caído mucha lluvia en los días previos a la recolección, esa cantidad de agua que está en el mucílago va a diluir y de alguna manera la lectura de grados Brix va a ser menor. Entonces es mucho mejor tener una escala y el productor debe diferenciar muy bien entre lo que es recolectar y lo que es clasificar según el método de procesamiento. Y es algo menos frecuente y es mucho más útil, es algo curioso que se ve en las fincas. Ahondemos un poquito, porque efectivamente se podría entonces decir, no, entonces este caficultor no lo está haciendo bien porque no está recolectando adecuadamente, cuando usted lo ha dicho. Una cosa es la recolección y otra cosa es la clasificación de acuerdo a lo que al final yo quiero entregarle, digámoslo así, al mercado. Ahondemos en esto, en esa que es una herramienta. Si bien ya decíamos, los grados Brix no son una única herramienta, esta tampoco, pero tal vez es una más cercana. Sí, bueno, la recolección, hay muchos tipos de recolección, pero en últimas, entre mayor sea el porcentaje de granos maduros en la masa, va a haber mayor cantidad de azúcares, que no todos son sólidos disueltos, porque yo coincido con Nancy en decir en que no todos son azúcares, hay otro tipo de sustancias que están dentro de los sólidos disueltos. Pero entre mayor sea la madurez, el rango de color rojo, pues mejor va a ser el trabajo de los microorganismos. Y yo insisto que es mejor en tener una escala que me permita saber cuál es el margen de tolerancia si voy a hacer un café lavado o honey natural. Y existen diferentes métodos para clasificar la fruta, para poder dejar la fruta en el rango óptimo de maduración. Una cosa es recolectar y otra cosa es clasificar la fruta. Eso es importante que los productores sepan esa diferencia. Yo creo que aquí estamos en el trabajo de desmitificar, pero también de dejarle cada vez más inquietudes, no dudas, sino inquietud a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, porque al final, cuando se trata del café, hay todo un mundo por explorar. Hay otro enunciado, quisiera que proyectemos el siguiente, porque me gustaría que dialoguemos sobre la afirmación de que la fermentación solamente sirve para lograr puntajes de taza por encima de 86 puntos. Esto de alguna forma nos causa una sonrisa en la cara, es porque pareciera nuevamente
que estamos pensando que hay fórmula mágica en torno al tema del puntaje de taza. Y Hernando, quisiera que hablemos un poco sobre esta, que es una afirmación frecuente. Sí, es importante aclarar que la producción de café en términos de calidad es como un rombo, una figura de un rombo. Yo lo digo ¿por qué? Porque hay segundas, hay cafés de pasillas, hay cafés que dan puntajes menor a 80 puntos, hay cafés de 80 a 84, 84 a 86 y por encima de 86 puntos. A veces lo que el mercado quiere es un café regional consistente, cafés de 83 a 85 sólidos, que con una muy buena estandarización de procesos y monitoreo de la fermentación y con un acompañamiento al caficultor, se puede ir llevando a que ese porcentaje de la calidad suba. Y ese es inclusive el rango de calidad más democrático, porque si se tiene un buen precio, una buena relación con un cliente, se puede crecer en el tiempo. A veces nos quedamos obsesionados pensando solo en el 86 puntos y dañando un montón de café en el proceso. Hay que revisarlo con mucho cuidado. También es cierto que el mercado de la tercera ola nos ha traído consigo esa necesidad de esos cafés exóticos por encima de 86 puntos. En mi práctica, cuando necesito hacer cafés exóticos, entonces no me voy por el café lavado, me voy por el café natural. Porque el café natural, desde el punto de vista de cómo ha sido pensado, conserva mayor cantidad de azúcares al interior de la semilla y es un proceso que si lo hago bien, casi que tiene una alta probabilidad de llegar a tasas de 86 puntos que si lo hago lavado. Ahí entonces tenemos que considerar que no es solo la fermentación, sino también los métodos de procesamiento clásicos. ¿Cuál será el método de procesamiento que más potencializa la calidad de ese productor? Puede que no sea lavado. Y en ese orden de ideas, entonces podríamos decir que no, que la fermentación no sirve solo para los 86 puntos. Sino para lograr en un primer nivel café taza limpia consistente, en un segundo nivel lograr subir ese porcentaje de la calidad que está entre 83 y 85.5 y en un nivel más avanzado tratar de diferenciar algunos de esos grados de calidad de café exótico. Bueno, hay 3 utilidades distintas que le hemos encontrado aquí a la fermentación. Seguramente hay muchas más, Nancy, desde el punto de vista científico también, porque la afirmación que traemos aquí es que la fermentación solo sirve para lograr puntajes de taza por encima de 86 puntos. ¿Qué podríamos agregar a esto? Bueno, yo estoy de acuerdo con Nando, ¿cierto? Pero aquí quiero hacer como el punto de vista científico. Cuando yo modifico algo en la fermentación o cuando yo hago intervenciones a nivel de fermentación, claro, eso me va a dar una calidad y lo entiendo desde la parte comercial, pero cuando yo hago investigaciones, yo me enfoco en esos descriptores de sabor. ¿Por qué lo digo así? Y quiero como dejarlo en claro. Y siempre lo digo cuando trabajo en este tipo de investigaciones. Como científica, a mí, pues con el respeto comercial, 86 no me dice nada. ¿Sí? Si yo lo cruzo, un 86 no me dice qué está pasando en el proceso. ¿Por qué? Porque el proceso de fermentación tiene un impacto importante en la composición volátil del café. Entonces, claro, como producto del metabolismo de levaduras y de bacterias ácido-lácticas, yo lo que voy a tener es la producción de unos metabolitos finales que son ésteres, ácidos orgánicos, aldehídos, alcoholes, y todos estos se convierten en descriptores de sabor. Entonces, por lo general, los ésteres, desde el campo del sabor, son más frutales. O sea, si yo tengo un éster, yo voy a sentir más frutal. Entonces, yo lo que quiero resaltar es que más que el puntaje, cuando queremos saber qué pasa a nivel de la fermentación, es necesario irnos a los descriptores de sabor, ¿sí? Entonces, digamos, aldehídos también dan más sabores frutales, entonces, antes de adoptar una tecnología o un método específico que me lleve a 86 puntos o un equipo sofisticado, yo creo que se requiere entender realmente qué es lo que pasa a nivel de la fermentación, no solo pensando en obtener
el 86, el 85, que sé obviamente que es muy importante para la comercialización, pero yo creo que un proceso bien entendido nos va a dar también una viabilidad económica en condiciones de campo. Entonces, muchas veces no sabemos lo que tenemos en nuestra fermentación y ya queremos, como los niños, apenas nacimos y queremos caminar, nacemos y queremos caminar. Entonces, yo creo que hay que primero gatear, que es muy necesario según los médicos, igual después hay que caminar. Entonces, yo creo que en ese proceso encontrar cafés con puntajes menores también van a encontrar mercado. Entonces, realmente es ir ajustando y no saltar al 86 que quiero, sino más bien mirar cómo se va comportando mi proceso e ir adaptando. Como para concluir, digamos que más que todo el tema de la fermentación, para lo que deberíamos utilizarlo es para optimizar el café. Hernando, Nancy. Hay que aclarar dos cosas. En primer lugar, el papel de la fermentación en la modulación del sabor es un tema relativamente nuevo que yo creo que ha tomado fuerza después del año 2000. Nuestros caficultores desde un principio fermentaron, era para hidrolizar el mucílago y poder lavar el café y facilitar el secado. Nunca se hizo por un tema de taza, se hizo por un tema eminentemente práctico. Pero con el tiempo de la tercera ola, insisto, de los baristas, de los concursos y todo esto, se le da un papel protagónico a la fermentación como una parte que puede ayudarme a modular la expresión de los cafés. Pero en la historia del procesamiento, el papel que ha jugado la fermentación ha sido simplemente un tema práctico para lavar el café. Y entonces el tema de la fermentación como que aporta sustancias a la semilla que de alguna manera se quedan en el tueste y en la preparación es un tema relativamente nuevo y todos tenemos que entender que vamos a necesitar mucho tiempo de investigación para ir aclarando el papel de la fermentación en el café. Nancy, algo para complementar, teniendo en cuenta que Hernando está diciendo algo muy real, y es que necesitamos mucho tiempo para poder investigar esto. Sí, totalmente de acuerdo. Yo hablaba, por ejemplo, ésteres y algunos alcoholes. Está científicamente comprobado que algunos pueden llegar a conferir atributos sensoriales porque difunden el grano. Pero como estamos haciendo tantas modificaciones, mi pregunta es, ¿qué tanto de lo que se produce se difunde al grano y llega a generar sabor? Entonces, no todo lo que se está produciendo en la fermentación puede llegar al grano. Entonces, realmente si me preguntan, pues no tengo la respuesta y habrá que averiguar en las diferentes condiciones y en las diferentes fermentaciones qué es lo que está pasando y sobre todo qué tanto llega al grano, porque finalmente lo que está en el grano es realmente lo que se va a transformar en el proceso de tostación y pues luego me va a dar las condiciones de sabor y de calidad de la bebida. Entonces, realmente incluso aún existen disputas entre cuál es el papel de algunos microorganismos, ¿no? Si algunos ayudan o no ayudan al proceso, si algunos diluyen o no las pectinas, por ejemplo. Entonces, digamos que todavía nos falta bastante investigación a nivel de fermentación. Hola, mientras solucionamos aquí, les decía que yo creo que entonces esto nos lleva al siguiente postulado que vamos a proyectar, y es el que está relacionado con lo que puede desde el punto de vista negativo generar la fermentación. Ya estamos diciendo, y acá nos lo han dejado claro los expertos, que en torno a lo que hace la fermentación en el café y especialmente en taza, todavía hay mucho por investigar.
pero quisiera saber si al contrario, Nancy, empezando con usted y después Hernando, lo que se ha investigado con respecto a los riesgos que puede generar la fermentación del café está un poco más avanzado. Y lo pregunto porque decimos es uno de los postulados de esta tarde, teniendo en cuenta que el café es tal vez uno de los alimentos más complejos, y en ese orden de ideas, esa altísima complejidad puede terminar generando pues también muchísimos más riesgos a la salud. Nancy, ¿esto se ha estudiado y un poco más si tenemos respuesta al respecto? Bueno, Claudia, ahí quiero retomar tus palabras en que la fermentación también puede ser perjudicial para la calidad de la taza, pues muchos de ustedes lo saben, aparecen defectos si no se realiza correctamente, porque así como ahora que tanto la fermentación y a los microorganismos, pues ellos también van a producir sustancias indeseables, ¿no? Entonces, que van a contribuir a sabores desagradables. Con respecto a los riesgos de la salud, yo no he encontrado, pues hay muchos métodos de fermentación, no he encontrado muchos análisis al respecto, pero les puedo decir que pues en las fermentaciones uno de los principales preocupaciones es controlar el crecimiento de algunos hongos filamentosos y micotoxinas, ¿cierto? Que se ha demostrado que tienen una alta incidencia cuando hay ciertas especies de Penicillium, Aspergillus, que son hongos y que básicamente, pues no solamente afectan la salud, sino que también hay pérdida de la calidad sensorial en la bebida. Sin embargo, toda esta cantidad de nuevos métodos de fermentación aún faltan estudiar. La agregación de sustancias o de microorganismos, pues hay que también estudiarlo, porque aunque los microorganismos viven en simbiosis, ¿sí? Pues algunos van a producir compuestos químicos que van a ser tomados por otros y probablemente producir una cantidad de metabolitos que nosotros desconocemos. Entonces, yo creo que lo que se ha estudiado es más por el lado de las micotoxinas, más relacionado con el riesgo de la salud. Y en ese orden de ideas, Hernando, quisiera que hablemos también de estos riesgos, sobre todo en algo que yo sé que usted conoce, es el tema, por ejemplo, de las fermentaciones prolongadas. Uno creería que entre más prolongada la fermentación, mayor sería el riesgo. Si se quisiera, aclarémosle un poquito esto a las personas que nos están viendo. Sí, es recurrente ver caficultores, y yo me incluyo entre ellos, en que usamos la fermentación prolongada como una manera de encontrar sabores un poco más afrutados en el café. Lo primero que hay que aclarar es que hay que hacer algún proceso de desinfección de la fruta, siquiera mínimo una flotación. Ahí se pueden generar, por ejemplo, un ácido propiónico, alguna sustancia de estas que el catador después pueda decir que es un stinker, algo así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Segundo, el tema de los hongos que mencionaba Nancy, pero más en el tema del proceso siguiente que sería el secado, porque si eso no se controla se pueden generar ocratoxinas que pueden afectar la salud humana. Y en el tema de los cafés culturing, que llaman los saborizados, que aclaro, no es un método de procesamiento, sino un estilo. Algunas personas están usando frutas, macerados de frutas, con levaduras y ciertas cosas. Independiente del gusto que tenga el consumidor frente a estos cafés, hay que monitorear que eso no tenga ningún tipo de alergeno o una sustancia que pueda afectar la salud humana independiente del perfil sensorial. Y en este orden de ideas, yo creería que aquí puede haber un espacio necesario de un llamado a la responsabilidad frente a este tema de la fermentación. Sí está bien, como decíamos hace un rato, innovar. Sí está bien, además, Nancy, creería yo que obviamente es necesario para llegar a producir hallazgos, pues es necesario inventar, digámoslo así, practicar, ensayar.
pero todo esto recordando que estamos hablando del café como un alimento y recordando que además estamos hablando de algo en lo que es muy necesario pensar en el consumidor final, ¿no? Esto es un llamado también importante a la responsabilidad que hacemos en el proceso de esta tarde, de este conversatorio de desmitificación de la fermentación. Y vamos a hablar de un tema que Hernando introdujo, que es más que la fermentación, está relacionado con los procesos que se le hacen al café. Yo quisiera, sé que ustedes son expertos, sé que tienen estudios y pergaminos de más, pero quisiera que esta respuesta me la den más desde un punto de vista personal, un análisis muy personal, claramente de acuerdo a sus conocimientos, pero muy personal, y es este siguiente enunciado que estamos proyectando. Un café lavado y un café de procesos, ¿son cosas distintas? Esto lo escuchamos mucho y quisiera, ¿qué tal si empezamos con las damas? Primero Nancy y después Hernando, a responder al respecto. Les reitero, un análisis muy personal desde el conocimiento, pero personal sobre estas diferencias entre café lavado y cafés de procesos. Nancy. Ok, bueno, es una pregunta muy buena, pero si me preguntas desde mi campo personal y de mi formación, como ingeniera, pues para mí un proceso es un conjunto de operaciones a las que se somete una materia prima, ya sea café, ya sea alimento, para elaborarlo, transformarla o modificar sus condiciones. Entonces, yo en el lavado, en el café lavado, estoy haciendo un proceso, pues y los demás en el natural también estoy haciendo un proceso. Para mí, pues todos tienen un proceso. Entonces, personalmente no existe una diferencia eh, entre un café lavado y un café de procesos. Es desde mi campo de conocimiento y de manera respetuosa es como contradictorio decir café de proceso y café lavado, porque el lavado en sí mismo es un proceso. Hernando, ¿de acuerdo o en desacuerdo con Nancy? Hay un tema de lenguaje y esta pregunta la quise incluir acá porque a veces yo escucho a los catadores decir, uy, ese café es de proceso, como si los demás no fueran de proceso. El problema está en el lenguaje. Una cosa es proceso y otra cosa es procesamiento. Desde el punto de vista del CQI, hemos hecho un esfuerzo por tratar de llamar a las cosas por su nombre y existen 5 métodos clásicos de procesamiento. El natural, que se seca con cáscara, el que despulpamos y secamos directamente con el mucílago, que sería un semiseco o honey, el café que se desmucilagina, que técnicamente es un semilavado, el lavado, que es lo que hacemos normalmente en Colombia, de despulpar, fermentar, lavar y secar, y el trillado en húmedo, que es un método de Indonesia, donde ellos despulpan, fermentan, y cuando hacen un primer secado en pergamino, lo trillan en húmedo y lo terminan de sacar en semilla. Solo existen 5 métodos clásicos de procesamiento. Entonces, todos estos estilos comerciales de llamar al café doble fermentación, hidrofermentación, realmente yo les llamaría estilos. Los vinos nos tienen mucho que enseñar. Uno ve un vino y es un vino tinto, un vino rosado, una champaña, un vino blanco. No le están cambiando cada rato los nombres. Entonces, a veces creo que los nombres comerciales que se usan para describir los procesos abandonan de alguna manera la terminología básica, que como les digo son 5 métodos clásicos de procesamiento. Entonces, si son 5 métodos clásicos de procesamiento y decíamos que procesamiento desde el punto de vista simple del lenguaje sería distinto a procesos, procesamiento ya lo explicamos son 5, ¿qué serían entonces procesos? Como para aclararle aquí a las personas y que empecemos, como usted lo ha dicho, a llamar las cosas por su nombre. No, la invitación primero es decirle a las cosas, o es un café natural, o es un café lavado, o es un café semilavado, o es un honey, o es un trillado en húmedo. Y que ahí ya estamos diciendo, el lavado hace parte de los del cafés, método de procesamiento. De procesamiento. Y todo lo que son descripciones de fermentaciones y secados son estilos de ese método de procesamiento.
Un proceso es una serie de etapas que se realizan para llegar a un objetivo, que se puede aplicar a la ciencia, se puede aplicar a los sistemas productivos. Entonces, empezar a llamar las cosas por su nombre es empezar a decir los cafés de procesamiento, De los métodos de procesamiento. con métodos de procesamiento, y entre esos métodos de procesamiento está el lavado. Así es. Punto. De una. Creo que aquí estamos avanzando en ese proceso de desmitificar. Ya vamos a ir terminando, pero tranquilos, que no nos vamos a ir sin hablar, sin poner sobre la mesa un tema que además, entre otras cosas, está de moda. Vamos a proyectar este otro enunciado que tenemos para esta tarde, y es el tema de los cafés de maceración carbónica. Esto seguramente ustedes lo habrán escuchado, y especialmente mucho más recientemente, porque les digo que está de moda, porque para vender, nuevamente entra el tema de la comercialización, este término se volvió muy familiar. Hernando y Nancy, ¿hay maceración carbónica en el café? Yo quiero que expliquemos este concepto, Hernando. Bueno, yo voy a explicar para mí es de las cosas más difíciles de entender. Lo digo porque revisando la literatura, el primer documento que uno encuentra es un documento de Michel Flancy del año 1934, donde él intentaba hacer un vino un poco más afrutado, un vino joven. Entonces lo que hicieron fue colocar la fruta, de hecho sin quitarle los palitos, dentro de un contenedor presurizado con CO2. Eso incluía sacar el oxígeno, inyectar CO2, pero además es que la uva es un fruto muy diferente a la drupa, que es el fruto del café. De hecho, es más carnosa, entonces ese efecto es muy diferente al del café. Sin embargo, en esos contenedores permitían tener un caudal, un flujo de inyección de CO2, una temperatura monitoreada y una presión. Ese es el concepto básico de la maceración carbónica en la uva. Que cuando yo participé de un panel de catación en Guatemala, el único aparato que yo he visto que hace una maceración carbónica cercana. Entre otras cosas, fue costoso el aparato y en últimas se terminaron obteniendo mejores resultados en tanques de fermentación más básicos que los de maceración carbónica. Entonces, cuando yo llego a una finca y veo una caneca con una manguera, yo digo, ok, el caficultor está tratando de hacer algo que se parecerá a una maceración, pero no es una maceración. La pregunta es, ¿a qué le llamamos maceración carbónica en el café? Eso sigue todavía en debate. Sí, no sé la postura de Nancy. Nancy, ¿a qué le llamamos maceración carbónica en el café? ¿Qué podemos decir? Ay, bueno, pues si Hernando dijo que Flancy lo hizo por allá, yo les tengo también el dato que la primera patente registrada, ¿no? Estuve buscando, es en 1986 para uso de este proceso en la elaboración del vino, y básicamente lo que se buscaba es acortar el tiempo de elaboración del vino para generar, digamos, un vino con más cuerpo y aroma. Que si hay o no, no lo sé, porque si para mí sigue todavía la pregunta, ¿qué cantidad o cuáles son las moléculas que difunden desde el exterior en la fermentación hacia el interior del grano? Pues en este proceso yo quisiera saber, es curiosidad científica, qué es lo que está difundiendo, y es de las cosas más, como más difíciles de analizar. Yo estuve también revisando, pues siempre estoy revisando qué es lo que va saliendo a nivel de investigación. Recientemente, este año, un estudio realizado en Brasil sobre maceración, donde básicamente pues, lo que hacen es lo que dijo Hernando, ¿cierto? Eliminar el oxígeno con la adición de CO2, y lo que se busca pues es una fermentación al interior del grano. Pero algo que me llamó la atención, y Hernando creo que me puede ayudar un poco en esto, yo no he visto cómo se hace maceración carbónica aquí en Colombia, o sea, no lo he visto para ser honesta. Pero lo que dice este artículo, y es algo muy importante que quiero resaltar, es que si bien en la maceración carbónica hay que agregar cierto CO2 para eliminar completamente el oxígeno. ¿Por qué hago énfasis en completamente? Porque hay microorganismos que son adaptativos.
y si dejas una pequeña cantidad de oxígeno, ellos se reproducen. Entonces, en esta época de COVID, pues sabemos que los microorganismos encontrarán ciertas maneras para adaptarse, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucede en la fermentación. Entonces, hacer énfasis en que tenemos que tener sistemas, como le decía Hernando, que nos permitan la adición de CO2 y eliminación total del oxígeno. No sé si eso se realiza en finca porque este estudio prácticamente pues tenía muchas cosas de laboratorio. Y lo que estudiaron son dos factores que tampoco sé si se están controlando, es la temperatura y el tiempo de fermentación. Y curiosamente, como para resumirlo, ellos encontraron que manteniendo en las condiciones de Brasil, estoy diciendo, no Colombia, no estoy dando recetas, para generar, digamos, un puntaje que pasó de 80, creo que 83, no lo recuerdo muy bien, tuvieron que tener la temperatura siempre a 38 grados. Cuando ellos trabajaron entre 18 y 28, pues digamos que no fue significativo el cambio en el puntaje global, ¿sí? Entonces, ¿y en cuánto se consiguió? Básicamente se consiguió por encima de las 96 horas, si no estoy mal, sí creo que 96 horas cuando tenía 38 grados, el resto no habían diferencias significativas. Ahí se dice que hay algunos compuestos orgánicos que podrían estar relacionados, entonces hay que entender que estos estudios lo que hace es una relación, una correlación, más no una causación. Entonces, ¿qué pasa con la correlación? Yo puedo decir, puede ser por esto, pero no puedo decir que la causa sea exactamente quitar el CO2 que me produce, no sé, más trigonelina o me produce 85 puntos. Entonces, esta es la primera exploración, es un estudio de 2021 que yo veo científico, ¿cierto? Que sigue digamos, todo el fundamento científico y que tiene todas las herramientas para medir lo químico. Claro que personalmente a mí me está faltando porque, como les dije, pues un puntaje no es suficiente para describir lo que pasa en la fermentación, pero pues quería como comentarles cómo está el estado del arte o la ciencia a nivel de este tipo de fermentaciones. Entonces, digamos que aquí, pues si nos falta en fermentación, en la parte de maceración carbónica, pues también nos falta un mundo completo por entender, sobre todo entender que no todas las adaptaciones que se hagan del vino van a funcionar correctamente o van a aplicar para nosotros y entender que el fruto de café, como le decía Hernando, pues es muy diferente a lo que es una uva, ¿no? Hernando, y si les explicamos a quienes están acá esa diferencia, tal vez no la entiendan, la diferencia entre el fruto del café y el fruto de la uva, y como lo han dicho los dos desde el punto de vista de los hechos, son dos cosas distintas y por tanto el concepto de maceración carbónica pues terminaría siendo distinto para los dos tipos de fruta que son. Sonido. En el caso de la uva es otro, desde el punto de vista botánico, es otro tipo de fruta, porque tiene la piel muy delgada y la parte carnosa es mucho más grande. Eso significa que cuando se está haciendo fermentación en el tanque hace una presión, un estrujado por sí solo. En el café no, porque el café es una drupa donde tiene una semilla grande y la parte carnosa, que es el mucílago, es muy pequeña. Eso cambia la proporción de una maceración carbónica. Y lo que hay que considerar, lo que bien mencionaba Nancy, cuál es la presión, cuál es la temperatura, cuál es el caudal, si se puede llamar así, de presión de CO2, para poder decir qué variable es la que está impactando. Puede que no necesariamente sea la inyección de CO2. Yo quisiera aquí hacer como un paréntesis y quisiera de ambos un concepto, porque esta respuesta sobre la maceración carbónica de alguna forma a mí me lleva a pensar, estando por fuera, ni en el lado del científico de los hechos, ni en el lado comercial, sino aquí en la mitad,
me lleva a pensar que estos dos lados en esto están muy distantes. En esto que es, por ejemplo, vendemos un café de maceración carbónica y por eso cuesta más, pero por el otro lado está la mirada científica que dice, ni siquiera sabemos si hay maceración carbónica en el café. Es mucha la distancia, hay forma de acortar esta distancia. Quisiera un concepto rápido de parte de ustedes, espero no ponerlos en aprietos con esto. Hernando. Ok, bueno, yo respeto mucho a los baristas, creo que cumplen una función importante a la hora de servir la taza. Hay muchos baristas responsables, pero hay otros baristas que con el propósito de crear un show alrededor de vender la taza, empiezan a describir una serie de procesos bioquímicos que a veces la ciencia ni siquiera conoce. Entonces yo pienso que esto requiere sentarnos todos los actores, o sea, cuál es la terminología de la tostión, cuál es la terminología del barismo, de la catación, y tratar de estandarizar un poco esos procesos. Es una de las cosas que hemos querido hacer, por ejemplo, como CQI desde el Q-Processing, que aclaro, es una forma, un formato. Hay muchas formas de aprender de procesamiento. Y yo creo que vale la pena que yo de donde esté trate de buscar formación que me ayude a utilizar la terminología correcta. Es más una responsabilidad de transmisión del conocimiento. Nancy, ¿qué opinas? Bueno, pues Claudia, preguntaste desde el campo científico. Los científicos somos un poco estrictos con la terminología, pero eh, leyendo como lo que se define como maceración carbónica, encontré algo que ahora lo recuerdo, y es que la definición en vino es la adaptabilidad de los frutos intactos, o sea, de las uvas intactas, a un ambiente cerrado, el cual, perdón, se le elimina el oxígeno y se reemplaza por dióxido de carbono. Entonces, ya eliminamos el oxígeno y lo reemplazamos por dióxido de carbono. Para mí, pues se podría llamar otra cosa, pero desde mi campo científico, yo no sé cómo es esa adaptabilidad de los frutos. Entonces, yo sería más cuidadosa. Yo sé que no estoy desde la parte comercial, ¿cierto? Y pues si le llamamos en un consenso maceración carbónica en café, pues bienvenido. Pero antes yo quisiera saber qué es esa adaptabilidad. Para mí, partiendo del concepto, y por eso digo, Claudia, que así somos como los que pensamos de manera cuadriculada, en las uvas es la adaptabilidad, la cual se ha visto pues que genera otro tipo de fermentaciones, ¿sí? Y que genera otra evolución de la microbiota de la uva en el proceso de fermentación, pero eso yo lo desconozco. Y pues si alguien en el público lo conoce, pues sería chévere que me lo comparta y charlemos de eso, porque sí es algo que debemos clarificar. Como digo, desde el campo que conoce Hernando y desde el campo de la comercialización, pues se podría usar si la gente está dispuesta a comprarlo, pero yo me abstendría hasta no conocer cuál es la adaptabilidad de los frutos de café y qué pasa en cuanto a la microbiota y a la parte metabólica cuando yo elimino el oxígeno y reemplazo por dióxido de carbono en el fruto, porque muchos dirán, no, ya sabemos qué pasa en una fermentación, pues yo quiero saber en el fruto, entonces yo me abstengo. Hernando tiene un complemento allí. Si vieron, les dije que esto iba a dar para que conversáramos larguito, el tema de la maceración. Yo creo que estamos abusando del concepto. Un ejemplo, estos días X, como decimos en Colombia, decimos el milagro, pero no el santo. Estaba en una catación y alguien cató un café y dijo, uy, esto tiene perfil maceración carbónica. Y yo dije, wow, yo apenas estoy tratando de entender esto y ya hay un perfil. Cuando me devolví, no hay maceración, es una fermentación prolongada que una persona dijo, pero no, yo lo voy a vender como maceración porque lo vendo más caro. Yo, ok, es tu decisión, es un tema de ética, ¿no? También cuando uno va donde los productores, yo a veces no me complico la vida con ellos, yo trato de ir al grano y tratar de hacer prácticas sencillas, pero vi a un productor colocando una vela en una caneca y yo le pregunté, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo maceración carbónica, porque cuando la vela se apague, se acabó el oxígeno y ¡pum! Aparece el CO2. Entonces,
La maceración se volvió una excusa para hacer un montón de cosas que yo creo que la ciencia debe agilizarse un poco más en aclarar ese concepto. Ahí iba con otro llamado importante, porque si hoy estamos haciéndole un llamado a la conciencia, obviamente desde el punto de vista de la comercialización del café, cuando hablamos de fermentación y en este caso de maceración, pues es bueno también ese llamado a la ciencia, como lo ha hecho hace un segundo Hernando, frente a la necesidad de movernos más rápido en un tema que se ha vuelto moda en el país, por supuesto, y en un país que además es el país productor de café. Entonces, aquí otro llamado de atención importante, porque sí, efectivamente, si estamos tratando de desmitificar, la forma de desmitificar es ir a los hechos. Y cuando hablamos de ir a los hechos, pues es necesaria esa mayor agilidad, si se quiere, desde el punto de vista científico. Vamos con el último enunciado que tenemos para esta tarde. Ya vamos terminando, pero no nos podemos ir sin hablar de esto. Y es cuáles son esos retos que se tienen de acuerdo al contexto colombiano cuando hablamos de fermentación. ¿Qué retos hay en nuestro país? Decimos y reiteramos, productor por excelencia, en cuanto a la fermentación se refiere. Empecemos entonces, Hernando. Bueno, hay dos retos. Los retos de investigación, que es un tema que se lo voy a dejar a Nancy, que lo maneja muy bien. Y están los retos de transferencia de conocimiento. A mí me ha impactado mucho el tema de los niveles de aprendizaje y de la forma como aprendemos. Yo insisto que estos temas los tenemos que enseñar por niveles. En un nivel 1, nivel 2, nivel 3. Yo no puedo pretender un caficultor que apenas está tratando de entender un fermaestro, llevarle un fermentador o un bioreactor. Obviamente, la invención es muy buena, es muy útil, pero eso requiere, digamos, que unos retos de pedagogía y de enseñanza. Entonces necesitamos hacer un diagnóstico rápido para identificar con qué tipo de productores estamos trabajando, para irlos llevando paso a paso hasta esos niveles más avanzados. Y ahí entonces los técnicos no podemos ser solamente extensionistas de agronomía. Nos toca también entender metodologías de enseñanza, de cómo enseñar de métodos de procesamiento, porque el café en Colombia no es solamente lavado, ya existen diferentes métodos de procesamiento. Entonces, hay retos de transferencia de tecnología de conocimiento. Antes de Nancy, aquí hay algo que yo quisiera, Hernando, que a lo que le demos claridad. Y es que cuando hablamos de productores de nivel 1, 2 y 3, no lo decimos de forma despectiva, ¿no? Esto es importante. No es porque, él es de nivel 1. Al revés, estamos tratando de entender la realidad del campo colombiano, que es algo que a veces se nos olvida, porque es que desde la oficina en la ciudad es muy fácil proyectar el campo, pero si no vamos a esto, al hecho de entender esa realidad del campo y poder decir que hay productores nivel 1, 2 y 3 y entender que esto no es despectivo, esto es realidad. Sí, hay que hacer una claridad para que no se malinterprete el mensaje. No estamos hablando de poder adquisitivo, de dinero, ni siquiera de grado de escolaridad. Es la forma como ese productor ve los procesos, cuáles son las herramientas de monitoreo, e irlo llevando. Miremos, por ejemplo, la escuela formal. Yo primero estoy en la guardería, luego paso a la escuela, luego al bachillerato, luego a la universidad. Qué rico pasar de la guardería a la universidad, pero se requieren como unos prerequisitos. Claridad importante. Ahora sí, Nancy, ¿cuáles son esos retos que se tienen de acuerdo a los contextos colombianos cuando hablamos de fermentación? Pues rápidamente yo quiero retomar la parte de la clasificación de los productores y un ejemplo, lo hablo desde la ciencia, pues es importante clasificar esto porque desde la ciencia y desde la innovación, como les decía al principio, uno está buscando desde algo que, o una investigación o un producto para satisfacer unas necesidades y no todas las necesidades del campo colombiano son las mismas. Entonces, no todas las fincas tienen las mismas necesidades en procesamiento. Entonces, también la clasificación vale porque pues yo no puedo querer, pues no puedo
construir un puente pues donde simplemente no hay ríos. Entonces es un ejemplo como para clarificar y que también le sirve a la ciencia porque de todas maneras nos enfrentamos a muchísimos retos, ¿cierto? Cuando hablamos de fermentación, una de las preguntas es, claro, Colombia es el país productor de café por excelencia. Un ejemplo nada más, yo soy de Nariño, mi padre era del Huila, entonces tengo ahí como dos zonas de producción de café que son completamente diferentes y los microorganismos predominantes, por ejemplo, a diferentes alturas, también son diferentes. Nosotros hace unos años hicimos algunas investigaciones en fermentación en Nariño a diferentes alturas y si bien no caracterizamos los microorganismos, encontramos comportamientos de fermentaciones completamente diferentes. Entonces también es entender lo que pasa en cada uno de los contextos, que es un gran reto, y también cómo esa fermentación contribuye a los precursores de sabor y cómo eso se traduce en un impacto en el sabor. Ese es un reto y calidad que es el 85, el 86, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque yo he visto también eh, muy común el uso de cultivos iniciadores, ya sean levaduras o sean bacterias. Entonces, también desde la ciencia estamos llamados a analizar qué es lo que pasa en ese tipo de procesos, porque digamos que hablamos que la fermentación de café es una fermentación espontánea. Claramente, si hablamos de lo industrial, agregar un solo cultivo, ya sea una levadura o una bacteria, claro, me da muchas ventajas porque yo puedo controlar cómo se comporta ese microorganismo. Pero también tenemos que ver que en la naturaleza los microorganismos no existen aislados. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos haciendo un bien a la fermentación? ¿No es del todo bien? ¿O necesitamos mejor cocultivos de varios microorganismos o cultivos mixtos que se encuentran en la naturaleza para mejorar nuestra fermentación? O sea, eso es, o son característicos de cada nicho ambiental. Esa es una pregunta porque para cerrar con lo de maceración carbónica que viene del vino, en el vino al principio se empezó, bueno, incluso hasta ahora se empiezan a hacer fermentaciones con, con cierta levadura, pero precisamente, digamos, se encontró que la complejidad del sabor del vino no era tanta y entonces ahora en mucha producción de vinos finos se utilizan cocultivos con específicos, levaduras específicas y también, digamos, la tendencia de los bioprocesos está precisamente en generar esos consorcios microbianos. Nos hemos dado cuenta desde el campo científico que la naturaleza tiene una sabiduría que debemos entender y por eso los consorcios micros son importantes. Entonces, digamos, esos son unos retos muy grandes en los que estamos llamados los científicos, pero también a trabajar de la mano de los productores y pues de todos los eslabones de la cadena para entender realmente ese impacto. Entonces, pues yo creo que en conclusión, entender el crecimiento microbiano, el metabolismo y el impacto en el sabor a nivel químico y sensorial es importante para desmitificar de verdad muchas de las cosas que están en el mercado. Retos en laboratorio, retos en campo, retos en aulas, son los que se terminan planteando esta tarde, en la que dijimos, vamos a ir desmitificando. No vamos a acabar de desmitificar, sino a ir desmitificando porque hay mucho por hacer y por decir en el mundo de la fermentación del café. Ya vamos a terminar, nos quedan 2 minutos y en estos 2 minutos yo quiero hacerles unas preguntas rápidas de respuesta rápida, Hernando y Nancy. Ustedes ahí me perdonarán que les diga respuestas rápidas porque se trata de poder garantizar que al final cumplamos con el tiempo, pero que haya una respuesta a unas dudas que me han surgido. Empiezo, Nancy. En el café, ¿la fermentación es una ruta química única? Rápido, no, hay posibilidad de diversificar con diferentes rutas metabólicas porque hay diferentes tipos de microorganismos.
¿La fermentación, Hernando, soluciona cualquier problema del café? Obviamente no. Conocer de fermentación nos ayuda a aclarar ciertas cosas, pero no soluciona todos los problemas. Nancy, desde el punto de vista científico, ¿cuál es la verdadera innovación en el café? Soluciona una necesidad que se pueda, con una solución que se pueda replicar de manera confiable a una escala significativa y con un costo práctico, o pues un costo que lo beneficie. Hernando, ¿la fermentación es un estilo de procesar café? La fermentación nos ayuda a producir un estilo, pero no es un método de procesamiento. Nancy, ¿es más lo que no se conoce que lo que se conoce con respecto a la fermentación? Científicamente hablando, completamente, sobre todo en relación de fermentación con perfiles sensoriales y no solo con puntajes de taza. Hernando, ¿el bioreactor es una herramienta esencial para fermentar y obtener calidad? Wow. Un bioreactor es una gran herramienta para productores un poco más avanzados, pero no es indispensable para hacer fermentaciones en café. Y para los dos, ¿la fermentación es una fórmula mágica? Nancy. Ok. No. Primero que todo, no hay fórmulas mágicas o magistrales para el café en ninguna de las áreas de transformación de la cadena. Y para aumentar el puntaje de taza hay muchas maneras en el proceso que todavía tienen que ser estudiadas. Hernando. Lo que compartimos son metodologías de trabajo, pero no recetas, porque la fermentación no funciona como un fertilizante o un insecticida. Ahí están las respuestas con las que damos cierre. Nancy, muchísimas gracias. Nos está acompañando de forma virtual. Hernando, muchísimas gracias aquí en el Con auditorio. mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por invitarme. A este conversatorio Muchas gracias por la invitación. quisimos invitar a Hernando y a Nancy porque abordamos uno de los tantos temas de los que estamos hablando con los productores y con los empresarios del café a través del proyecto Paz Colombia, agricultura y turismo sostenible para la consolidación de la paz en nuestro país, un proyecto que es financiado y apoyado por la organización Ítalo-Latinoamericana, por IILA, que es gracias a quienes estamos aquí esta tarde. Les agradecemos a todos ustedes que estuvieron en el auditorio, a quienes nos acompañaron virtualmente hasta esta hora. Seguramente para ustedes van a quedar aclaradas muchas dudas, pero obviamente, y es lo que queríamos, van a quedar abiertas muchas inquietudes que los invitamos a que intenten resolver, porque este mundo de la fermentación es apenas un comienzo y esto que estamos tratando de hacer con Hernando Tapasco y Nancy Córdoba es apenas un inicio para la desmitificación. Muchas gracias por estar con nosotros.